Primera de Corintios 12:12 dice: porque así como el cuerpo, diga conmigo por favor, cuerpo. Esta palabra es importante que nosotros entendamos de entrada, que la iglesia de Cristo, según la palabra de Dios, es un cuerpo. Usted me va a decir, pastor, pero ¿qué impacto tiene eso? Ahorita le voy a explicar un poco de ello. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros, tome nota, se lo estoy colocando en azul para que usted vea la relevancia y la base imprescindible, es decir, que no se puede desdibujar de nuestro entendimiento y de nuestra forma de crecer espiritualmente. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Necesito dejar la base y la plataforma porque mucha enseñanza que hoy viaja en las atmósferas, amado hermano, mucha enseñanza atractiva, mucha enseñanza que pareciese ser productiva y ser buena, debe de ser examinada a la luz de la palabra. Porque aunque las cosas muchas veces aparentan ser de bendición, hemos aprendido a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, que el único que nos va a guiar en esta dispensación que hoy la iglesia atraviesa es la guianza del Espíritu Santo. Porque estamos entrando en una dispensación donde separar la luz de la luz verdadera solamente se puede llevar a cabo a través del discernimiento en el Espíritu. Separar lo que aparentemente viene de Dios, que ese es uno de los problemas con los que hoy la iglesia se enfrenta. Aprender a separar lo que aparenta ser de Dios de lo que verdaderamente es de Dios. Entonces, para poder entender esta enseñanza en esta línea, tenemos que comprender y entender que la iglesia de Cristo es un cuerpo con vida. Tome nota de ello. Primera de Corintios 12:27 nuevamente nos vuelve a repetir el apóstol: vosotros pues sois, ¿qué dice? El cuerpo de Cristo, lo que nosotros entendemos como iglesia, como el cuerpo místico del Señor Jesús. Dice Romanos, todo esto es nada más plataforma y base para poder dejar bien sentado que la iglesia es un cuerpo y no es una entidad operativa mercantilista. Tome nota de esto, amado hermano, en esta línea. Romanos dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen una misma función, así nosotros, siendo muchos, la iglesia, dice acá, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual, la iglesia, dice la Biblia, es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena, refiriéndose a Cristo Jesús, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y como último versículo de referencia, Colosenses capítulo 1:18. Es decir, es indefectible decir que la iglesia no es un cuerpo. La iglesia de Cristo es un cuerpo con vida, dentro de los cuales cada uno de nosotros, declara la Biblia, somos parte integral y somos un miembro activo dentro de ese cuerpo místico. Dice: y Él, refiriéndose al Cristo de la gloria, Él, por favor tome nota porque de acá vamos a avanzar en el entendimiento de la doctrina del apóstol Pablo, que creo que también se ha bifurcado, se ha de alguna manera deslizado en mucha enseñanza que el pueblo está recibiendo en la actualidad, y tenemos que entender claramente la operatividad del ministerio quíntuple dentro de la iglesia, pero bajo el esquema
y bajo la enseñanza del apóstol Pablo. Dice la Biblia que Jesús es la cabeza. Ahora, de acá surge una pregunta y es importante hacer la acotación. Esto empata con ya la serie de enseñanzas que dimos meses atrás con respecto a la iglesia de la prosperidad y la iglesia emergente. Ahora, ¿por qué es importante dejar claro y sentado que la iglesia es un cuerpo? Pues resulta ser, amado hermano, que cuando la iglesia de alguna manera, yo le quise colocar ahí un signo que la palabra es administra, pero le quise colocar ese guión ahí entre el ad y el ministra, para tratar de dar a entender que cuando la iglesia se ministra y se administra, no como un cuerpo, y esto es importante lo entendamos, porque debemos de apegar la escritura y la enseñanza a lo que estamos observando en el entorno. ¿Por qué me interesa a mí? Pues es mi responsabilidad el poderle guiar a usted, amado hermano, por un camino que sea lo más apegado al escrito está y a la sana doctrina. ¿Por qué? Porque en el entorno, en nuestro tiempo, mucha de la enseñanza elocuente, mucha de la enseñanza que a la multitud gusta, cuando nosotros empezamos a acercar el escrito está, nos damos cuenta del nivel de invasión que la iglesia ha tenido en los últimos años, que de alguna forma ha permeado de una manera seria, amado hermano, la relación espiritual de la iglesia con Dios. ¿Por qué? Porque en los últimos años se ha introducido enseñanza con apariencia de piedad, con apariencia de bendición, que mucha gente, la del atrio, de alguna manera como consecuencia de la carencia de la sana doctrina, amado hermano, mucho pueblo en esa misma ignorancia, que es también lo que la misma palabra de Dios nos dice, que el pueblo perece. Si hay alguna manera estratégica en batalla espiritual para hacer perecer al pueblo, es llevarlo en la dimensión de la ignorancia. Entonces la palabra de Dios número 1 nos dice que la iglesia es un cuerpo. Primera de Corintios capítulo 12 versículo 27 y los otros 5 versículos que le di como plataforma. También tenemos que entender, número 1, que la iglesia no es negocio. Eso es importante podérselo hacer entender, tal vez no solamente a nosotros como casa ministerial, sino al pueblo de Dios completo. Tenemos que comprender que la iglesia no es empresa, no es negocio. Ahorita usted va a entender el porqué de la enseñanza. No es empresa, no es negocio, sino que somos un cuerpo vivo, amado hermano, formado por hijos redimidos del Cordero de Dios, del cual, esto que le digo a continuación, anótelo. Tal vez hoy no se lo voy a enseñar, pero sí lo vamos a definir. Del cual Cristo, diga conmigo, Cristo es la cabeza. La cabeza de la iglesia, ni de ninguna parte de la iglesia, amado hermano, ha sido comprada por hombre alguno. Por lo tanto, bíblicamente y doctrinalmente, enseñado por el apóstol Pablo, ¿por qué siempre reincido con la doctrina del apóstol Pablo? Pues es la doctrina del escrito está: edificados pues en la doctrina, en la plataforma, en la base, enseñado por los profetas, enseñado por apóstoles y profetas, declara la Biblia. Pero la iglesia tiene que tener el entendimiento en esta dispensación, que la cabeza, le digo esto porque en el entorno surgen cabezas con autoritariedad y con sometimiento a través de enseñanza que muchas veces ha sido entregada de una manera tan ávidamente colocada que pareciese venir de parte de Dios. Pero cuando examinamos la enseñanza
y la pegamos al escrito está, empezamos a encontrar las diferencias y las bifurcaciones de la enseñanza. Entonces, número uno, tenemos que hacer ver que cuando una iglesia se administra como empresa, por favor, no es lo mismo una empresa que una iglesia. Para aquellas personas que dicen yo no tengo trabajo y aunque sea de pastor, que es una, mire, el llamamiento pastoral es algo complicado, porque para todo mundo uno es tranza, para todo mundo uno es ladrón, y empiezan a marcar el perfil de los que no son y colocan absolutamente a todos. De ahí es que es importante el poder entender el escrito está. Entonces, cuando la iglesia de Cristo se visualiza, se administra como una empresa, y ahorita usted va a entender esto, usted tiene que saber que la iglesia distorsiona su naturaleza y el propósito eterno. Mucho mercantilismo y mucha estrategia de mundo y mucha estrategia empresarial se ha colado dentro de la iglesia. Evidentemente ha tenido sus efectos mercadológicos de una manera, pues, como fue planificada, en términos de convocar masas, no con el espíritu y con el deseo de la edificación, sino con el deseo de lo que la Biblia nos enseña como ganancia deshonesta. Tú y yo tenemos que tener sentidos ejercitados. Los que queramos salir sobrevivientes de esta etapa, amado hermano, que es una etapa de apostasía y de error, donde usted ve incluso a la gente misma decir: el Espíritu Santo me dijo. A mí como pastor he tenido confrontaciones con algunas ovejas en algún momento, donde se les han dado instrucciones, se les han dado directrices, en el entendido de que cada uno de nosotros sujeta su vida espiritual a la autoridad de un pastor. Y en ese entendido, pues, se comprende que uno voluntariamente entrega la autoridad en sometimiento a un ministro, pues entiende y comprende que tiene beneficios espirituales en Dios. Entonces, cuando nosotros no conceptualizamos la iglesia, y esto quiero yo dirigirlo tal vez a algunos pastores que nos honren viendo esta enseñanza a través de la televisión. Cuando nosotros vemos la operatividad empresarial y mercantilista fluyendo y navegando en medio de la iglesia tiene que saber que ya está bregando en medio de una corriente que lo lleva al mundo con apariencia de piedad. Mire, dice la Biblia que si alguien se presenta a nosotros, amado hermano, con falsedad, es Satanás. Pues dice la Biblia que él viene vestido. Esta etapa Dios nos la anticipó por lo menos hace año y medio, 2 años. No sé quiénes estábamos acá hace 2 años, pero esta etapa Dios nos la anticipó. El Señor nos dijo: en el último tiempo el amor de muchos se va a enfriar. Es un escrito está. Pero también el Señor nos dijo: van a atravesar un desierto y van a atravesar un tiempo de apostasía y de error, donde muchos no van a querer sufrir la sana doctrina. ¿Por qué? Porque la sana doctrina es la que produce los cambios internos en el corazón, evidentemente provocados por Dios y guiados por el Espíritu Santo. No me vaya a malinterpretar. Entonces tenemos que saber, amado hermano, mire, que cuando la iglesia se administra como empresa, ocurren situaciones difíciles. Hay repercusiones espirituales. Es donde nosotros, los ministros, los pastores, tenemos obligadamente que apegar la enseñanza que trasladamos a la iglesia 100% tamizada por el escrito está. Porque el tiempo que atravesamos, ¿sabe cuál es el problema ahorita? Todos
aparentamos tener la verdad en aquello que enseñamos y de aquella manera en la que gobernamos las congregaciones que el Señor nos ha entregado y o algunos han abierto nada más. Entonces, cuando la iglesia de Cristo no visualiza la reunión, no conceptualiza la congregación como un hecho espiritual 100%, sino que permite que de alguna manera se empiecen a filtrar costumbres de mundo, estrategias de mundo. Usted sabe que el propósito espiritual se ha perdido. Déjeme le explico. Repercusiones de tipo espiritual cuando la iglesia se conceptualiza y se visualiza desde una perspectiva empresarial económica, porque usted tiene que saber que mucha iglesia que hoy en el entorno está funcionando, lo que han establecido más allá del escrito está y de la sana doctrina, son las estrategias de trabajo de grupo, que definitivamente perfilan como algo positivo que evidentemente trae crecimiento, pero tenemos que entender que si ese crecimiento no es dado por el Espíritu Santo, pues dice la Biblia que el Espíritu añade. Usted recordará, ese escrito está, que el Espíritu añade a la iglesia los que han de ser salvos. Quiere decir que hay maneras de crecer eclesiásticamente. Hay una forma de crecimiento que viene como consecuencia de una estrategia establecida, que algunos llaman estrategia de guerra espiritual. Tenemos que separar las dispensaciones antiguo testamentariamente y nuevo testamentariamente, porque muchos de aquellos que bregan en pos de la batalla espiritual, la mayoría de sus enseñanzas siempre viajan al Antiguo Testamento. Entonces hay cosas que en términos de dispensación se desfasan. Ahora, dice Mateo capítulo 6 versículo 24: nadie puede servir a dos señores. Algo que tenemos que entender como iglesia nosotros es que cuando se cambia el sentido del espíritu en la manera a través de la cual una iglesia se lleva a cabo, se corre en el peligro del mercantilismo. Cuando la iglesia, amado hermano, deja de una u otra forma de ver el entorno desde la perspectiva espiritual y empieza a priorizar actividades que generen ingresos, reuniones que de alguna manera sean visualizadas desde la perspectiva de la iglesia necesita agenciarse de fondos. Cuando un ministro pastor empieza a priorizar más las necesidades físico-económicas de una iglesia, perdió la misión y la visión espiritual. En vez de anunciar arrepentimiento, se empieza de alguna manera a medir el éxito. Miren, esto es lo delicado de permitir que las estrategias empresariales se metan dentro de la iglesia. Uno al inicio pensaba, como pastor decía uno, entre hermanos más preparados tengamos nosotros dentro de la congregación mejores y más sólidas estrategias vamos a poder establecer para un iglecrecimiento. Usted tiene que saber que el concepto del iglecrecimiento es algo, amado hermano, que viene viajando a lo largo de muchos años. Entonces, cuando una iglesia empieza a promover actividades para generar fondos, lo cual pues uno diría, pues no es malo, pastor, y efectivamente no es malo, siempre y cuando no se convierta en la prioridad, en lo más importante dentro de nuestras congregaciones, quitándole la relevancia genuina de la transformación al Santo Espíritu de Dios. Amado hermano, eso debe de ser considerado. Cuando nosotros, mire, algunos hermanos se preocupan y me dicen: mire, pastor, hoy llegaron poquitas ovejas. Pastor,
hoy sí vinieron más ovejas. Miren, tenemos que entender que ese concepto viaja hacia la dimensión del crecimiento. Y nosotros, yo como pastor, yo no puedo hacer nada para que la iglesia crezca. Porque dice la Biblia que el que añade a la iglesia, el que ha de ser salvo, es el Espíritu Santo. ¿Qué sucede cuando la iglesia empieza de alguna manera a proliferar y a crecer de una manera estratégicamente establecida, con patrones empresariales? Ya no se enseña el arrepentimiento, amado hermano. No se enseña sobre la salvación, no se enseñan sobre los frutos del Espíritu, no se enseñan sobre los diferentes tipos de frutos. Por ejemplo, el fruto digno de arrepentimiento, el fruto de manos que dan alabanza y gloria al Señor. Entonces, cuando una iglesia permite que se permee el cuerpo del Señor Jesús, el cuerpo del Señor Jesús está siendo violentado. Y no te olvides que el cuerpo místico del Señor Jesús, ¿quiénes somos? Todos y cada uno de nosotros. Entonces, cuando la estrategia de mundo entra en medio de la iglesia, los pastores dejan de ver ovejas y empiezan a ver clientes. De ahí es que entendemos algunas quejas ministeriales, que los privilegios se dan a los que dan el diezmo más grande. Ya tienen un problema. Ahí ya tienen un problema claro y conciso. ¿Cuál es? Ya no se está viendo a la persona como a una oveja necesitada, como alguien a quien se le tiene que ministrar lo que es de Dios, sino que se empieza a ver el pueblo basado en la capacidad de generación. Cuando se empiezan usted tiene que entender esto, hermano. Cuando las primeras sillas del templo son para los hermanos VIP. ¿Ha escuchado usted ese concepto? ¿Alguien que ha escuchado ese concepto, levánteme la mano? No estoy solo entonces en esto. ¿Ha escuchado usted, hermanos, que las primeras filas son para los VIP y los que vienen trajeados, que son los gerentes generales de empresas importantes en medio del entorno? Ya no se está viendo oveja, se está viendo cliente. De ahí es que usted tiene que entender, mire, cuando nace un artista secular para hacerse conocido, ¿cuáles son las estrategias mediatas que lanzan los promotores? Publicidad y conciertos. Cuando la iglesia deja de ser vista como el cuerpo místico del Señor Jesús y se convierte en un grupo objetivo, usted ve ya que lo que se promueve y lo que interesa son las reuniones multitudinarias. Cuando tú y yo empezamos a ver grupos cristianos promovidos, compre la entrada para la noche especial de alabanza y adoración, entradas a la venta en todo ticket. Usted tiene que saber que eso ya no es iglesia. Usted tiene que saber que ahí hay una iglesia desfigurada. Hermanos, perdónenme lo que le estoy diciendo, estamos atravesando momentos caóticos. No porque usted mira el montón de gente, necesariamente Dios está en medio de ellos. No soy quien para decir dónde sí y dónde no. Lo que sí sé es que sé leer la palabra de Dios y apegar nuestra vida como congregación lo más que podamos al escrito está. Entonces, cuando usted asiste a un concierto y lo que menos se le habla a usted de arrepentimiento y de conversión, sino solamente usted se constituye en un mecanismo de generación de fondo, usted tiene que saber que allí no es. Difícil, pero una de las cosas es cuando se cambia la visión del reino de Dios y se instala la visión del mercado. La oveja deja de ser oveja y empieza a ser cliente o grupo objetivo.
Nadie puede servir a dos señores. O hacemos las cosas conforme a lo que es de Dios, o nos desfasamos. De ahí es la importancia de cuando nosotros hablamos acerca de la doctrina establecida, debe de ser la doctrina del apóstol Pablo. Porque hoy viaja mucha doctrina aparentemente descrita por el apóstol Pablo, pero con variantes en el entorno. Y esas variantes pierden el sentido espiritual, pero evidentemente el pueblo perece. ¿Por qué? Yo siempre le he motivado, hermano, lea Biblia. Hermano, prepárese. Hermano, adoctrínese. Hermano, sea incurioso en la palabra. Busque en la palabra. Porque lámpara a mis pies. ¿Cuántos anhelamos no ser engañados en este tiempo? Lámpara a mis pies es tu palabra. Una enseñanza, mire hermano, una oración o un ministerio puede arrojar cantidad de milagros, pero si la doctrina enseñada no está pegada al escrito recuerde usted que también James y Jambres hacían exactamente los mismos milagros que Moisés y Aarón. Quiere decir que el milagro como tal no es determinante. No sé si me estoy dando a entender. Si Moisés y Aarón hacían milagro y posteriormente James y Jambres lo duplicaban, quiere decir que el milagro como tal no es relevante. De ahí es que la palabra de Dios nos dice a nosotros que en este tiempo lo que debemos de procurar buscar es la senda antigua. ¿Qué es lo correcto y lo seguro para la iglesia de Cristo en esta dispensación? La doctrina y el escrito está. Mire lo que dice aquí la palabra, Juan capítulo 10 versículo 11. Yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Evidentemente, de quien hablamos es de nuestro pastor por excelencia. ¿Quién es nuestro pastor por excelencia? Cristo Jesús. Entonces Cristo Jesús es el buen pastor, y aquellos ministros que emulan la conducta correcta del Cristo de la gloria son aquellos ministros, amado hermano, que el corazón pastoral no va dirigido a la economía de una congregación, sino a la salvación de las almas. Tú vas a saber que tu pastor te ama porque te enseña correctamente la palabra de Dios y el escrito está. Porque la palabra de Dios es la que en esta dispensación de tiempo nos va a dar la vertical, amado hermano, con respecto a nuestra conducta y a nuestra manera de conducirnos. Nosotros tenemos un pastor que se llama Cristo Jesús, y Él nos guía a nosotros con amor, nos protege con ternura, amado hermano. Pero cuando la visión empresarial incrustada en la iglesia se introduce y dejo de ver una oveja y empiezo a ver un hermano que me puede generar ofrendas, que me puede generar diezmos, que me puede generar, tú tienes que entender que ahí ya no se mueve el Espíritu de Dios. La iglesia tiene que estar clara en este aspecto, amado hermano. ¿Por qué? Porque la visión del reino es degradada por la visión empresarial, que de alguna manera, amado hermano, el diseño de Dios se degrada y se pierde. Mire, observe lo que le voy a decir a continuación. Los líderes se convierten en gerentes y no en pastores. Uno dijese, fuese nada más dicción y forma de llamarle, pero ¿acaso no dice la Biblia que a la palabra de Dios no se le puede agregar ni quitar nada? Ahora, observe usted cómo el mercantilismo y la novedad invade a la congregación. Yo soy el buen pastor. Observe esto. Observe cómo la iglesia ha cambiado. Y uno dijera solo el nombre, pero también hemos aprendido a la luz de la Biblia que el nombre habla de nosotros.
Mire, el apóstol, cuya palabra en original traduce apóstolos, ahí está el numeral G652, usted lo puede buscar en casa y lo va a encontrar. Mire cómo la iglesia moderna emergente de la prosperidad, póngale el calificativo o el tipo de iglesia, ¿verdad? Porque son diferentes, operan de manera diferente. Y a veces las ovejas piensan que están en un lugar sano y realmente lo que está operando por detrás de eso, amado hermano, no necesariamente es lo que se deja ver en público. ¿Por qué es importante esto? Porque la edificación de la iglesia es sobre la doctrina. La doctrina es el fundamento. El fundamento en la construcción de una casa, de un edificio, de una edificación, es la que se coloca una sola vez. Una sola vez. Apocalipsis nos enseña que el canon bíblico está cerrado. ¿Cuándo? Cuando la Biblia dice: a esto que está escrito, lo vamos a ver más adelante, nadie le puede agregar y nadie le puede quitar nada. ¿Por qué? Porque el escrito está, es el canon bíblico dejado por parte de Dios. Cualquier variante, cualquier agregar, cualquier quitar, le resta el sentido al plan de salvación del Cristo de la gloria. Cualquier modificación, cualquier modernización a los conceptos dejados por parte de Dios, empiezan a variar. La Biblia nos dice que el Señor dejó apóstoles, edificados pues sobre la doctrina de apóstoles y profetas. Efesios dice que Él estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para la edificación del cuerpo. Y tan solo con el nombre tú puedes identificar por dónde empieza a caminar esa enseñanza doctrinal. Los apóstoles bíblicamente nombrados empiezan a ser apóstoles fundadores. ¿Por qué? Porque el espíritu es el espíritu del protagonismo. Yo soy el importante. Por eso yo, entre todos ustedes, voy a ser el apóstol fundador. Usted empieza a ver nombres de este tipo. Por favor, tome nota, porque esto no ocurre por error ni ocurre porque apareció. Esas son estrategias. Cuando tú empiezas a ver nombres como apóstol fundador, apóstol presidente, tú entiendes que de alguna manera hay instalado en el corazón ya soberbia. Por eso la Biblia dice: edifíquense sobre doctrina de apóstoles. Pero cuando el Señor establece en el libro de Efesios el ministerio quíntuple, establece el ministerio quíntuple en el mismo plano, dando a entender que si hubiesen más apóstoles, que vamos a llegar a esa dimensión espiritual también de volver a escudriñar la doctrina del apóstol Pablo. Tú entiendes que todos los apóstoles van a estar en el mismo nivel. Pero cuando yo necesito llamarme apóstol fundador, apóstol primario, apóstol presidente, tú tienes que entender que eso obedece a una línea jerárquica empresarial. Porque tú no ves en ninguna parte de la Biblia que ninguno de los apóstoles se reconozca presidente o más importante que otro. El único importante es Cristo Jesús. Es el apóstol por excelencia. Gracias, hijo. Cuando vemos aparecer, póngale atención a estos nombres. Póngale atención a estos nombres. Por eso no se habla de un ministerio, pero se presenta el perfil. Y cada quien encaja en un perfil diferente. Mire, los profetas en estas congregaciones de la prosperidad o en una congregación carismática, los profetas no son conocidos como profetas, son conocidos como profetas ungidos. Relevancia, tome nota, porque la importancia en este tiempo no es ser útil, sino importante. Hacia ahí viaja la iglesia. Aquí no es cuán útil eres al Señor, porque tú puedes ser apóstol con la boca callada y andar haciendo la obra del Señor. Pregunto, ¿acaso cuando vimos el estudio con respecto
al estanque de lo apostólico. ¿Cuál dijimos que era el estanque de lo apostólico? ¿Acaso no vimos que el importante estaba en el altar y todos lo iban a buscar para tocarle el agua? Pero que el que verdaderamente hacía la obra de Dios y los milagros ya estaba operativo y no andaba llamando la atención de nadie hasta atrás de esa misma reunión. Entonces ahorita los ministros, algunos, necesitan, de ahí es la apostolitis, porque todos necesitan sentirse jefes de alguien. Y como alguien dijo que el apóstol es el jefe de todos los demás, no sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Cuando el protagonismo, la relevancia está marcada en el ministro, hay soberbia. Y no te olvides, perfecto eras hasta el día de tu creación. Hasta que fue perfecto eras en el día de tu creación, hasta que fue hallada en ti la maldad y la iniquidad. Luzbel estaba en el mismísimo monte de Dios, pero se quiso sentir más importante, quiso tomar relevancia. Entonces mire estos nombres. Este es profeta internacional. Perdón, ¿dónde dice eso en la Biblia? Es que el problema es ese, que este es el profeta ungido, este es el profeta nacional, este es el profeta internacional. No, esos son modismos de la iglesia de la prosperidad. Y usted sabe que esa iglesia ya fue permeada, nada más por los conceptos administrativos que divergen del escrito está. Y alguien dijo, esta manera de administrar la empresa me puede funcionar dentro de la iglesia, y efectivamente trae réditos, porque esa es la visión. La visión no es alma, la visión no es restauración, la visión no es sanidad, la visión es economía. Cuando usted empieza a ver estos nombres aparecer regularmente aquí, hay desfalcos. Regularmente aquí a la iglesia se le saca dinero. De aquí salen los millonarios, pero no porque estos apóstoles fundadores, apóstoles presidentes, profetas ungidos, profetas internacionales sean tranzas. No quiere decir que todos los ministros, ni todos los profetas, ni todos los apóstoles funcionales, amado hermano, necesariamente sean de esa misma calaña. El problema es que ahorita vamos peleando los que se dicen ser de los que son, y el único que da ese aval es Dios. Quiero ser claro, no, pastor, ¿y quién sí, quién no? Solo Dios. Nosotros apeguémonos al perfil, amado hermano, y procuremos buscar el escrito está. Mire, profeta, bíblicamente a una persona que habla de parte de Dios y trae lo celestial a lo terreno se le llama profeta. Hoy la iglesia le llama profeta ungido o profeta internacional. ¿Por qué? Porque yo no solo soy profeta de este changarrito, yo soy profeta a las naciones. Eso que lo diga Dios, decirlo yo es bien fácil. Hacerlo creer a usted y que usted me lo diga es fácil. Lo difícil es convencer al que todo lo ve. Dele una ofrenda de palmas al Rey de Reyes. ¿Qué hace un cuerpo funcionando como empresa? Por eso arrancamos con el establecimiento básico de que la iglesia es un cuerpo, no es una empresa. Yo se lo digo para que salvaguarde, y tu hermano que nos ves por televisión, ten cuidado de no estar cayendo en ese error de apostasía que hoy en tiempo es relevante poder entenderlo. El evangelista, gracias hijo, mire, le coloqué todos los nombres en su lenguaje original. Esto es lo que la Biblia llama evangelista. Evangelistes. G2099. Usted lo puede encontrar en su diccionario, en su concordancia. Hoy, saludar al evangelista internacional. Cuando usted encuentra los calificativos de internacional, yo soy un misionero de cruzadas,
Uno se imagina, hermano, esas palabras relevantes. Superpastor. Salude a su pastor ungido. Eso lo único que denota es altivez en el corazón de a ese que suelen llamar pastor ungido. Ahí lo que está obedeciendo al pueblo es al ego de una persona. El único que va a conducir a la iglesia en esta dispensación a puerto seguro no es su pastor, no es el apóstol, no es el profeta, no es el evangelista y no es el maestro, sino el único que te puede guiar a ti. Tu pastor puede fallar, suelo fallar repetidamente. Yo soy como tú, humano. El único que nunca te va a fallar ni te va a conducir a un lugar de error es lo que hemos estado procurando motivar. Métase con el Espíritu Santo, hermano. En esta dispensación solo el Espíritu Santo lo va a poder a usted guiar a toda verdad. Hoy nos visita el internacionalísimo grupo de alabanza. Usted ya sabe que es ego. Diga conmigo, por favor, protagonismo. El protagonismo no es de Dios. Cuando un pastor, mire, ese era el problema en el estanque de Betesda. Ese era el problema en el estanque de Betesda. Que la gente iba buscando al ángelos, iba buscando al pastor. Cuando usted escudriña eso a la luz de la palabra en el original, usted ve que la gente buscaba al ángelos, buscaba al ministro, para que el ministro orara por él y fuera salvo. Mientras Jesús detrás de ese estanque ya estaba sanando gente con la boca callada, no haciendo pompa ni reverencia de lo importante y del grande ministerio que Dios le estaba entregando. ¿Sabe por qué? Porque el importante es Jesús, no uno. La iglesia tiene que entender que lo importante no es el ministro que se para a enseñar, amado hermano, por más grande revelación que traiga de parte de Dios. Cuando un ministro le roba la gloria a Dios, ocurre lo que sucede en el estanque de Betesda. La gente empieza a buscar al pastor, al pastor, al pastor, porque el pastor tiene que aprender a decirle al pueblo: usted con quien tiene que buscar ayuda y con quien tiene que buscar guianza es con el Santo Espíritu de Dios. Mire acá, a los poimen, o a los pastores, la palabra que lo traduce en griego. Yo no soy, yo me recuerdo que hace mucho tiempo venían unos hermanos, yo no sé de dónde venían, estuvieron aquí con nosotros mucho tiempo, pero traían unos modismos bien raros. ¿Qué tal, paz? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue ayer, paz? Paz. Traen trofias a veces. No es paz, es pastor. Ah, perdón, yo pensé que era senior pastor. Como con unos hermanos que hace poco hablamos, yo pensé que eras pastor artista. ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Pero como les están vendiendo pan y circo, hacia ahí me llevó el Señor. Pan y circo. Mire, lo importante de pertenecer a una casa ministerial no es cuántas veces te profetiza el profeta o los hermanos que fluyan en la unción profética. Lo importante en una congregación es cuánta palabra te da para matarte. En el espíritu, matar la vieja naturaleza. ¿Sabe dónde está el meollo de la situación? El que nos enseñen a abandonar la vieja naturaleza. Pero tú sabes que la iglesia está permeada cuando pues es el hello senior pastor,
Hermano, si vive en Guatemala, pues, y los gringos no lo quieren. ¿O sí? Por ciento los están regresando al país, degradados y denigrados. Y todavía mucho latino piensa si va a ir al mundial. Cuando usted empieza a ver aparecer estos nombramientos, algunos, senior pastor, lead pastor, y la iglesia está en la zona 18, executive pastor y la iglesia está en la zona 6, pastor gobernante y la iglesia está en la zona, esos son modismos. Ya dejaron de verlo como oveja, entienda. Usted es un segmento y un grupo objetivo que estratégicamente fue atraído para vaciar sus bolsillos. Aunque no digan amén, hermano. Mira el maestro, el didáscalos. Te presento que quién está dando aquí, quién está ahorita aquí como maestro de doctrina. Perdón. Diácono de doctrina. ¿Dónde estás, Mimi? Ponte de pie, Mimi. Ahora eres doctora en divinidades en esta iglesia. A quien lo nombran, lo hacen sentir importante, pero es un grupo objetivo. Ya entienda, tenemos que entender como iglesia, cuando estos conceptos modernos, neopentecostales, ¿y usted de qué dominación es, pastor? Y aquí solo el Espíritu Santo, Padre e Hijo, no me ponga denominación. Lo que procuramos es buscar agradar el corazón de Dios. Entonces, cuando usted mira, ahora eres docente bíblica, experta en divinidades. Eso no es así, hermano. Segunda de Pedro 2:3. Esta encaja con la que decía Sergito. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, la condenación ya de mucho tiempo no se tarda, y su perdición no, es una bajeza ver a las ovejas con necesidad convertidas en un segmento objetivo para poder atraer utilidades y ganancias en medio de una congregación. Aunque no diga amén, hermano. Mire, todo esto es una corrección que tenemos que entender a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para no caer en ese agujero. Mire, el anciano, el presbítero. Por eso es importante entender que esta es la forma dejada por Dios a través del apóstol Pablo para gobernar la iglesia. Y este fundamento ya fue puesto. Nadie edifica sobre un fundamento ya puesto. Es decir, los que ahora se entienden y se conocen como apóstoles, lo único que tienen como instrucción por parte de Dios es avanzar con toda la doctrina dada por Pablo, no establecer nuevas doctrinas. ¿Por qué? Porque el fundamento ya fue puesto. Entonces el anciano ya es, mire, consejero de líderes, mentor, él va a ser tu facilitador de célula. No, hermano, hombre, es un discipulado. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Esto en azul es el fundamento establecido por el apóstol Pablo. Lo que empezamos a ver aparecer, que podríamos enumerar, y yo estoy seguro que muchos de ustedes tendrían otro montón de nombres que darme, de la iglesia que emerge y de la iglesia que lucra con el pueblo de Dios. Mire, obispo, que es el episcopo. Hello, bishop. Obispo presidente.
Ya solo falta que le digan: este es el Rey de Reyes. No sé si me doy a entender, amada iglesia. Y los diáconos. A partir de ahora, todos los que son diáconos en esta iglesia se van a considerar que son staff pastoral. No se necesita ponerle nombres modernos empresariales. Ya la base y el fundamento de la edificación de la iglesia ya fue puesta. No sé si me doy a entender, amada iglesia. De ahí es que no puede haber ninguna revelación doctrinal en ninguna línea. ¿Por qué? Porque el fundamento se pone una vez a lo largo de la construcción. Si no, hermano, nos pasaríamos poniéndole fundamento a las casas cada 2-3 meses. No sé si me doy a entender. El fundamento de la iglesia ya fue establecido. La enseñanza doctrinal ya fue establecida. ¿Por quién? Por el apóstol Pablo. Y cualquier variante, cualquier cambio, cualquier poner o cualquier quitar puede traer devastación en medio de la iglesia. Por eso es tanto trato. Mire, hermano, no porque un lugar esté aglomerado perdóneme el chapinismo, atorado de gente, necesariamente es porque Dios está ahí. Pero ¿qué relevancia tiene si en vez de decirle apóstol le decimos apóstol presidente o apóstol fundador? ¿Qué pasa si en vez de decirle profeta le decimos profeta ungido o le decimos profeta internacional? ¿Qué pasa si al evangelista en vez de decirle evangelista o eugelisteis, que es la palabra en el original, mejor le decimos misionero de cruzada? ¿Sabe cuál es el problema verdadero? Que dejamos de percibir la iglesia como un cuerpo y lo empezamos a ver como empresa. De ahí es que los invitados al servicio dominical son pastores artistas. ¿De dónde sale ese concepto? Porque tan solo sacar un nombre de esos es intentar cambiar el fundamento y la base de la palabra de Dios. Mire lo que dice acá Deuteronomio capítulo 4 versículo 10: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Por eso es que toda esta conceptualización no puede darse, porque el fundamento ya fue establecido. Y dice la Biblia desde Deuteronomio y terminamos sellando en el libro de Apocalipsis. Ahorita usted va a ver esa palabra, no añadiréis. La palabra añadir es la palabra yazab, que quiere decir aumentar, sobreponer, reducir, cortar o quitar. Mire, la ley debía recibirse tal y como Dios la entregó. Punto. El hombre no podía agregar, no podía quitar, no podía modificar. Es decir, la obediencia a Dios consiste en guardar íntegro la palabra, no la palabra acomodada, ni el modismo emergente. Escrito está. No sé si me estoy dando a entender, amada iglesia. Dígame amén por lo menos. Gloria a Dios. Gracias, hermano. Gracias por su consideración. Entonces la Biblia desde Deuteronomio, Dios le da el orden, le dice: no van a añadir. No van a añadir, no van a disminuir. O sea que a la palabra de Dios no se le puede agregar ni quitar. Nada. No se pueden cambiar los nombres. No se puede cambiar el concepto. Es la iglesia moderna. La iglesia no necesita modernismo, necesita sana doctrina. Ese es el problema. La iglesia no quiere sufrir la sana doctrina y empiezan a buscar espacios de evasión. Y de alguna manera el escrito está, ya fue establecido. Mire lo que dice acá Proverbios capítulo 30 versículo 6: no añadas a sus palabras. Pero tome nota de lo que viene a continuación. Mire, para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Cualquier variación, cualquier cambio, cualquier agregar, cualquier quitar, ya se cae en una condición de pecado. La palabra añadir aquí sigue siendo la misma palabra yazab.
solo que aquí ya le agregue el concepto mentiroso o engañador y falso. Pero como es moderna y mis hijos están contentos con el bishop de youth. ¿Con quién? Con el bishop de youth. ¿Qué es eso? Es el pastor de joven, así te vamos a llamar. Romeo, más conocido como bishop de youth. Hermano, perdóneme. Y están con la congregación allá por el Acintal. El nombre en inglés, my pastor. Biblia, bishop. Mire, no añadas a sus palabras para que no venga castigo y seas hallado mentiroso. Quiere decir que agregar palabras es igual a profecía falsa. Por eso te digo que lo que nace de ahí no puede venir de Dios, porque acá vemos que el que agrega, quita, modifica es un falso profeta o un líder espiritual mentiroso, tan solo por cambiar nombres. No sé si ya se dio cuenta cómo nos ha permeado el enemigo y el mercantilismo. Por eso me interesa a mí tener el estadio lleno. Si a cada uno le voy a sacar 5 quetzales. ¿Cuántos caben en un estadio? El gerente va por, hay que pagar renta, hay que pagar luz, hay que pagar agua, teléfono. ¿Cuánto diezmo das por oveja? Mira, aquel sector no me ha dado diezmos, mandarlos a traer. Decirle al bishop del sector que por favor manden los diezmos. Hermano, si usted quiere, diezme. Si no quiere, no hay problema. Ya la Biblia le fue enseñada. Ya la decisión de diezmar y ofrendar ya es voluntario, eso ya es personal. ¿Sabe por qué? Porque cuando la iglesia se gerencia, amado hermano, lo que se instala es un espíritu de humanidad y de control. Mientras que los ministerios dejados por el apóstol Pablo a través de la instrucción del Cristo de la gloria, lo que traen es edificación espiritual. Esa es la diferencia. Una iglesia gerenciada genera, por eso es que usted mira tanto mafioso haciéndose millonario con las iglesias. No hay de otra. Así de sencillo. Ya quisiera yo comprar ese jet y comprar el avión y la casa en donde la tenga y Padre la gloria, ese Rolls Royce y el Señor me dijo que en la bodega de la par me va a meter todos los Lamborghini que me va a dar. Hermano, en nombre del Señor Jesús, que le dé sabiduría y entendimiento para separar lo verdadero de lo que no es verdadero. Por eso es que tenemos que entender que la iglesia es un cuerpo. La gente usted la oye en la calle quejarse. Sí, que la iglesia me saca dinero, que la iglesia me pide. Hermano, y así están metidos en todas las reuniones que hacen. ¿Qué espera? Vaya a su casa, lea la Biblia, trate bien a su esposa, trate bien a sus hijos, ame a sus padres. En eso se resume. No que yo le venga a decir usted, mega bishop, hola mega poimen, mega pastor. No es eso, hermano. Cuando esos conceptos han permeado la iglesia, tú tienes que saber que dejaste de ser oveja y empezaste a ser grupo objetivo en algún propósito. Y se perdió el concepto. Cuando se instala visión empresarial en la iglesia, se degrada lo espiritual.